Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Memoria, justicia y no repetición. Ese es el tema que trataremos hoy en La Fuerza de los Argumentos, un espacio en donde la Universidad de Antioquia abre la cámara, abre el lente para que expertos de diferente naturaleza toquen temas centrales de lo que pasa en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad. Hoy, como lo hemos presentado, nos acompaña Jaime Jaramillo Paneso y también Juan Diego Restrepo. Jaime Jaramillo Paneso, colombiano, graduado como abogado de la Universidad Autónoma de Medellín. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia. Académico reconocido por su participación en diferentes cargos públicos como concejal de Medellín, asesor de paz y cultura de la Gobernación de Antioquia, columnista de El Mundo, El Colombiano y El Tiempo, fundador de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Juan Diego Restrepo Echeverri, colombiano, graduado como licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Medellín, especialista en Periodismo Investigativo de la Universidad de Antioquia y doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Académico reconocido por sus estudios y publicaciones de conflicto, política y sociedad. Le doy la bienvenida a ambos invitados. Muchísimas gracias al doctor Jaime Jaramillo y a Juan Diego por estar con nosotros. Y quiero comenzar con la primera pregunta, y es la siguiente. ¿Realmente el concepto de víctima en nuestro contexto sí está suficientemente bien definido? Doctor Jaramillo. El problema de las víctimas en un conflicto durante 50 años es muy complejo porque hay víctimas mortales, por ejemplo, que es el delito más grave, que es el homicidio o el asesinato. Y hay víctimas que están vivas y que son el efecto de ese delito o de otros complementarios. Verbigracia, el secuestro, el terrorismo cuando se ataca a la sociedad, a la población civil, la violencia sexual contra las mujeres, en fin, la variedad de delitos, de rompimiento de los derechos fundamentales que crea una serie de víctimas que son de variada intensidad, digamos, de variada categoría. Juan Diego, ¿usted piensa que esa definición o ese acercamiento al concepto de víctima que acaba de hacer el doctor Jaramillo es de alguna manera el que entendemos en el país? Yo creo que hay dos definiciones. Uno tendría que como poner en la mesa la discusión en ese sentido. Una es la definición jurídica, y esa definición jurídica ya la trae la ley 1448, ¿cierto? En el artículo 3 habla de qué es una víctima en este país para efectos de, reparación y acción de la justicia. Y otra definición podría ser la definición política, que es lo que algunos sectores entienden por víctimas. Si uno mira, habría que apegarnos entonces al derecho y seguir la línea que traza la ley de víctimas o la ley 1448. Lo otro es que hay un debate sobre el tipo de víctimas. Algunas víctimas tienen mayor relevancia que otras, ¿cierto? Hoy estamos en un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC, entonces hoy las víctimas de las FARC cobran mayor relevancia y ellos han puesto también en el debate, y creo que lo hablaremos después, que ellos se han considerado entonces también víctimas. Entonces hay una definición política, que es todo aquel que ha sido afectado
¿cierto? Por una situación de guerra, pero la ley 1448 es bien precisa en los términos en que define la víctima en este país. Pero bueno, resulta que cuando usted habla de la ley 1448, donde hay una definición, digamos, positiva, en el derecho, digamos, positivo, porque está escrito o descrita de esa manera, uno podría pensar que las víctimas como tales se pueden sentir reconocidas o no por esa definición. ¿Qué piensa, doctor Jaramillo? Las definiciones de carácter legal tienen limitaciones que son de ley. Me parece que siendo el conflicto un problema político, la víctima es ante todo un asunto político, lo cual no quiere decir que para su reclamación, su indemnización, su reparación no tenga que aceptar o utilizar la ley. El problema de las víctimas en nuestro país tiene otra caracterización. En primer lugar, son mayoría mujeres. En segundo lugar, tienen muy baja capacidad de organización. Y en tercer lugar, tienen muy baja capacidad cultural. O sea que en este país las mujeres son la mayoría de las víctimas que lo hemos encontrado en su inscripción y en su registro durante la existencia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta caracterización que hago no significa que los hombres no sean víctimas, no, pero Juan Diego habló de algo que me parece interesante, y es que uno de los actores ha dicho que la FARC concretamente ha dicho que no son víctimas, que no son victimarios sino víctimas, y ese es un problema muy grave, porque las víctimas que le reclaman a las FARC los señalan como victimarios. Entonces no se puede esconder esa realidad, y la negación de ser victimarios implica que las FARC no asumen su obligación de verdad, no asumen su obligación de reparación, y por lo tanto entran en conflicto con las víctimas que ellos han causado. Pero doctor Jaramillo Paniagua, eso me lleva entonces a hacer una pregunta que tal vez sea muy compleja. Si yo me siento a conversar con alguien y el código no es el mismo, eso puede llegar obviamente a resultados muy complejos. Entonces, si la definición es diferente de acuerdo con el caso, con la mirada particular, ¿cómo puede, en este caso, Juan Diego, responder a una inquietud de esa naturaleza en el marco de un diálogo, por ejemplo? Lo que pasa es que lo que han dicho las FARC es previo. Yo siempre he dicho que en una mesa de negociación uno saca los dientes, ¿cierto? Y lo saca desde el primer día hasta el último día. Lo importante es que quedan los documentos y que se firma. Ahí es donde tenemos que poner el enfoque. Entonces las FARC desde muy temprano de los diálogos con el gobierno, digamos, hablaron tempranamente de su condición de víctima. ¿Okay? Pero a la par, el gobierno en el 2010 expidió a través del trámite en el Congreso la ley 1448. Lo que uno presupone es cuál es la visión o definición de víctima que va a prevalecer. La que ya está en la ley, que es ley de la República, o la que una vez se acaben los diálogos y se firmen, se reevalúa ese concepto de víctima. Ahí hay una pregunta que habría que darle tiempo a la negociación. ¿Que se pueden cambiar los códigos? Claro. ¿Que se puedan reformular la ley 1448 con base en lo que se esté negociando en Cuba? Es probable, pero hasta el momento el tema no ha sido tocado, simplemente es una postura inicial de las FARC, ¿cierto? Pero uno puede pensar, bueno, que dentro del conjunto de negociaciones se diga, reformulemos la ley 1448. Eso es posible, ¿cierto? Sin embargo, uno, pues, insisto, en que esta definición pareciera como definición de texto. Y resulta que a veces es mucho más terca la realidad, y lo digo de esa manera porque tal vez muchas víctimas no se sientan representadas en la norma, en la ley. Insisto, claro, se actúa bajo derecho,
pero ¿es suficiente que el derecho haga el reconocimiento de acuerdo con una norma o definitivamente hay que ponerle un marco porque de lo contrario todos vamos a sentirnos víctimas en un país donde siempre se dice que tenemos un hermano, un amigo, un primo, un familiar que de alguna manera ha sido víctima y que de alguna manera nosotros también lo somos? ¿Qué decir frente a eso, doctor Jaramillo? Gran parte del pueblo colombiano es víctima porque tiene lo que usted ha dicho, ¿no? Un pariente, un hijo, etcétera. Pero la condición de víctima no deja de tenerse por el hecho de que lo niegue o la ley o el contradictor político. Las víctimas tampoco hay que sacralizarlas. La condición de víctima debe ser una condición temporal. Una víctima debe ser acompañada por el Estado y la sociedad para que deje de ser víctima y adquiera su condición de ciudadana o ciudadano normal y común y corriente. Mantener la condición de víctimas indefinidamente es sospechoso o es negativo. Es sospechoso si lo que se quiere es utilizar las ventajas de carácter económico y legal que da el Estado. Y es negativo si su condición de víctima lo lleva a ser menos que un ciudadano común y corriente. De manera que toda víctima debe tener como objetivo dejar de ser víctima, de la misma manera que un desmovilizado debe dejar de ser desmovilizado y ser un ciudadano común y corriente. Pero es complejo ese asunto, entonces quiere decir que la condición de víctima se puede perder en el tiempo. Juan Diego. No es que se pierda, lo que pasa es que, como dice el doctor, que yo lo comparto, es que el hecho de que sean víctimas, hay veces la uno el carácter, como ese carácter de asistencialismo, de tener que ofrecerles subsidios, ¿cierto? Porque tienen un carácter especial. La pregunta que uno siempre se ha hecho, bueno, es ¿hasta cuándo son víctimas? O sea, ¿hasta cuándo el Estado tiene que subsidiarles? Porque aquellos que no hemos sido víctimas, ¿cierto? En mi caso particular, yo no tengo ninguna víctima en mi familia extendida. En ese caso particular uno hay veces reflexiona y entra como en contradicciones, porque las víctimas en algunos escenarios tienen mayores privilegios, si se quiere, que aquellos que no tenemos víctimas. Por ejemplo, tienen mayores oportunidades de becas, tienen subsidios de uno, tienen subsidio del otro. Eso no puede ser permanente en el tiempo hasta que se extinga esa familia que fue víctima. Yo creo que ahí tiene que haber unos tepas y los topes los trae la ley. Yo sí, y avanzando en eso, hay que pensar de qué víctimas estamos hablando, ¿cierto? Porque hay unas víctimas que son población civil, pero lo que ha demostrado Justicia y Paz, por ejemplo, es que también hay víctimas que son los combatientes, ¿cierto? De las autodefensas bajo ley 975. Están también las víctimas que se nos van a venir ahora, y eso lo hemos visto a través del proceso que se le sigue a la guerrillera Karina, que las familias van a reclamarle a Karina, son por hijos que fueron guerrilleros. Señora, ¿usted dónde enterró a mi hijo guerrillero? Señora, usted fusiló a mi menor de edad, ¿dónde lo tiene? Entonces, ese tipo de víctimas, que son madres reclamando a sus hijos, pero que sus hijos estaban en una especie de ilegalidad, también son víctimas y también hay que responder por ellos. Entonces, ahí hay unas categorías o unas caracterizaciones interesantes que también ponen en discusión un tema que es muy vasto. Pero yo creo que, obviamente, esta primera parte de esta discusión, en donde estamos hablando de la memoria, la justicia y no repetición, lo que pretende, obviamente pues complicado y todo, es acercarse un poco a una definición en la que mínimamente haya unos acuerdos básicos sobre los conceptos. Pero me parece muy complicado, según lo que está diciendo Juan Diego, desde mi punto de vista, suponer que solamente es víctima aquella persona que es reconocida como tal. En ese caso, las personas que tienen asistencia, que les dan becas, pero es que hay una serie de víctimas que no son reconocidas como tal, o al menos no normativamente. Esas personas pueden dejar de ser víctimas a pesar de que pasen 20, 30 y 40 años insistiendo. ¿Y cuáles, por ejemplo, son esas víctimas que vos decís? Hay muchas. Por ejemplo, voy a poner simplemente un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me voy a la historia del país, ¿cierto? Toda la violencia, todo lo que ha dejado durante largo tiempo este conflicto colombiano,
Hay la mitad de esta ciudad, la parte urbana, ¿cierto? Digamos que fueron expulsados de sus campos en su momento. Después en los años 80 pasa lo mismo, en los 90 específicamente, y normalmente se tocan como víctimas fruto de una negociación los últimos 10 años, los últimos 15 años, los últimos 12 años. Sin embargo, la concepción de víctima en los términos en los que estaba hablando el doctor Jaramillo ahora podría ser extendido mucho más allá de las normas que a veces tienen que cerrarse, pero con miras a una protección especial. Yo creo que eso, lo que vos decís rescata como una discusión que se ha dado, creo que el doctor también ha estado al frente de eso, y son las víctimas del narcotráfico, ¿cierto? Que es sobre las que han alegado siempre que como a las víctimas de la guerra sí las apoyan y a las víctimas del narcotráfico, aquellas que murieron o se hicieron víctimas durante la guerra que le planteó Pablo Escobar al Estado. Pero yo creo que, y yo no soy abogado, pero sí intuyo que desde el sentido común hay que cerrar brechas, ¿cierto? La ley 1448, ¿desde dónde cifra los hechos? Desde el 1 de enero de 1985. ¿Y a quienes caracteriza como víctimas? A las personas que han sido víctimas como consecuencia de las infracciones al DIH, al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humanos, ¿cierto? Ahí ya hay claro que hay que acotar, porque entonces un país no se resistiría de volverse hasta la década del 50, hasta la guerra de los 1000 días. No, tienes toda la razón, Juan Diego, porque ¿quién se asume como víctima y para qué? Yo me asumo como víctima para hacer una reclamación legal, y entonces tengo que partir de lo que la ley me señala. Los que son víctimas y no asumen su condición de víctima públicamente o legalmente es porque no tienen reclamaciones que hacer. O sea que la víctima tiene la condición de víctima, se la da la ley a aquellos que necesitan por ser víctimas, necesitan la asistencia del Estado y además la justicia en el sentido positivo. Pero si yo soy víctima y no participo en el proceso, no me hago inscribir como víctima, no me hago reconocer como víctima, no soy legalmente, nominalmente no soy víctima. Bueno, eso me parece perfecto y precisamente por eso es una discusión como esta, porque lo que se ha intentado o hemos intentado plantear en esta primera parte es eso, es decir, una cosa es el reconocimiento normativo de la víctima, que claro que hay que ponerle, un límite, pero normalmente quien legisla alrededor de las víctimas no son las víctimas, ¿cierto? Normalmente las víctimas, y eso puede tener una suerte de discusión, es decir, hay unos representantes que legislan en nombre de las víctimas y eso digamos que está bien, pero hay una suerte de víctimas que simplemente no han sido tenidas en cuenta. ¿Por qué? Entonces, la ignorancia, el desconocimiento hace que una víctima pierda su condición de víctima, el solo hecho de no saber que tiene derecho a ser víctima, si se puede decir. No, yo creo que en este país ha sido muy claro y a través de todo lo que se ha hecho, talleres, seminarios, hay estructuras del Estado que van constantemente a terreno. Usted dirigió la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y hubo un trabajo muy bueno en Antioquia, se crearon mesas. Yo creo que en ese sentido sí ha avanzado en conocimiento entre las comunidades. Ahora lo hace la unidad de víctimas, también lo hace la unidad de tierras, y no es que yo defienda al Estado, pero yo sí creo que hoy hay más difusión para que la gente tenga la oportunidad, si está dentro de lo fijado por la ley, se reconozca dentro de la norma, ¿cierto? Lo que pasa es que si no existiera eso sería más o menos el caos en un país que ha tenido pocos periodos de paz, ¿cierto? Desde el siglo XIX. Entonces yo sí creo que hay una regulación. Ahora, hay personas que por sí mismas o porque no tienen necesidad económica o por decisión política no se hacen reconocer como víctimas, pero víctimas son. Si a mí me matan a mis padres o a mis hijos, o a mi esposa y decido no presentarme como víctima legalmente, yo no pierdo la condición de víctima. Me niego a la reparación, me niego a la aplicación de la ley, pero yo sí creo que ahí hay que mirar qué es uno bajo la ley y qué es otro bajo la ley. Por eso, pero entonces es una contradicción, y lo decía precisamente por eso, porque si uno únicamente se inscribe bajo la condición de víctima, porque quiere ser resarcido, que fue la primera parte de la intervención relacionada con esa,
de pronto se contradice un poco con la última, que me parece perfecta la claridad que está haciendo, no porque esté de acuerdo, sino porque hace claridad frente a que el solo hecho de que yo no reclame no significa que yo deje de ser víctima. Incluso el doctor Jaramillo decía que si yo no me hago reconocer como víctima, no lo soy. Habría una discusión ahí semántica que va más allá, digamos, de la ley como tal. Profesor, eso lo podríamos dejar de la siguiente manera. Objetivamente, con respecto a la ley, yo me inscribo como víctima y soy objeto de la ley. Y subjetivamente, no me inscribo porque no me interesa, pero subjetivamente soy víctima. De manera que objetiva y subjetivamente son dos posiciones que no niegan la condición de víctima, pero son posiciones distintas en la vida antropológica y legal de un país. Cuando mi querido compañero dice que él no es que esté defendiendo al Estado, lo está defendiendo, y es que debemos defender al Estado porque es el único también que garantiza mínimamente el derecho a las víctimas. Bueno, eso es un asunto que seguramente será tema en nuestro próximo corte, en donde una pregunta queda dando vueltas y espero que nos preparemos para ella, y es ¿hasta qué punto un victimario puede a su vez ser víctima? Aunque ya se han dado algunas puntadas. Estamos en la fuerza de los argumentos. Ya volvemos. Estamos en la fuerza de los argumentos y el tema de hoy, bastante complejo entre muchos de los que normalmente ocurren en el país, tiene que ver con la memoria, la justicia y la no reparación. En el corte anterior dejamos planteada una pregunta que seguramente puede suscitar algún tipo de contradicciones y complicaciones. ¿Puede en un momento determinado, Juan Diego, un victimario acudir a la figura de víctima? Eso es una pregunta difícil, pero pensando en habría como una manera de reflexionarla, por lo menos, y dejar la duda, ¿cierto? Son aquellos menores de edad que entraron a los grupos alzados en armas o a los grupos paramilitares, cometieron crímenes, por efecto de alguna decisión salen de esos grupos como menores de edad aún, ¿cierto? Y ahí estaría uno frente a una situación como esas. Un menor que fue reclutado de manera forzada en alguna vereda, en la ciudad, ¿cierto? Comete algún crimen, pero se retira de ese grupo siendo menor de edad, tiene un poco la doble condición. Es victimario porque cometió algunos delitos, pero también fue víctima del reclutamiento forzado. Ahí, ¿qué pasaría? Doctor. No, efectivamente, el caso colombiano es muy complejo y da para esa doble condición. Pongo también un ejemplo. Puede ser una persona adulta que le matan el papá y él en venganza, en ese caso es víctima, pero esa persona ingresa a un grupo alzado en armas y se vuelve victimario por su propia voluntad. Entonces tiene la condición de víctima y victimario a la vez. Ahora, ¿para qué sirve eso en la práctica? ¿Servirá acaso para exculpación de sus delitos? Porque el menor que llega a ser reclutado contra su voluntad y llega a mayor de edad y sigue en la guerrilla, la pregunta es, ¿lo seguirá haciendo voluntariamente o estará obligado a hacerlo porque si deserta corre el peligro de ser asesinado? Entonces ahí sí su voluntad está constreñida y su condición de víctima sigue siendo similar, pero eso no lo libra de que haya confesión de haber participado en actos terroristas o en actos ilegales, ¿no? Esto lo digo porque no solamente en los casos que son obviamente muy claros, a los que ustedes han hecho alusión, sino también incluso en el recurso ya manido y desgastado a veces de grupos paramilitares que dicen que de alguna manera ellos, obviamente en un contexto diferente, fueron víctimas primero por acciones de grupos subversivos. Entonces en ese mare magnum es posible que caiga una suerte de discusión tan compleja que a la hora de reconocer y resarcir a las víctimas desde lo normativo y desde la realidad per se, nos encontremos con una encrucijada.
Es que es lo que ha venido diciendo las FARC. ¿Las FARC de quién son víctimas? Del Estado, ¿cierto? Entonces ahí es como se va a dirimir eso en la mesa de negociaciones. Pero las FARC reclaman, son victimarios, tienen actividades de narcotráfico, tienen actividades ilegales en otros ámbitos de la vida nacional e internacional, pero salieron a decirles que nosotros somos víctimas del Estado, víctimas de un estado de cosas que se dieron por ahí en la década del 60, que nos llevó a nosotros al monte a tener que luchar por derechos y garantías. Ese debate que se va a dar, supongo que este año, sería interesante pensarlo. Bueno, son víctimas, son victimarios, ¿qué los va a definir? ¿Cierto? A pesar de que hay unas normas que ya lo definen cómo se va a tratar el tema, pero las FARC en esos son claras. Doctor Jaramillo, pero eso implicaría, según lo que dice Juan Diego, nuestro colega periodista e investigador, el Estado en ese caso entonces sería victimario, porque si se sienten víctimas las FARC es porque existe un victimario. ¿Qué se puede decir frente a eso? Usted que ahorita aludía que en una intervención Juan Diego estaba defendiendo al Estado. Mire, esa maniobra dialéctica de las FARC de decir que son víctimas está olvidando la formación dogmática y ideológica de la guerrilla. La guerrilla se alzó también en armas por otras razones, porque consideraba que había que extinguir al enemigo por la vía de las armas y por la vía del odio de clases. De manera que si uno invoca la condición de enemigo de clase por su formación ideológica, está asumiendo una posición ética o antiética desde otro punto de vista, pero de la ética revolucionaria yo mato porque soy revolucionario y porque quiero un país mejor. En ese sentido está asumiendo su condición de delincuente político, diríamos entre comillas, pero delincuente, y como tal tiene que asumir su responsabilidad y no esconderse de su condición de víctima. En ese contexto yo quiero invocar una nueva interpretación dentro de esa diferencia que ya advierto entre nuestros dos invitados, y es la siguiente: el concepto de víctima puede concebirse, normalmente se habla de víctima individualmente, ¿cierto? Pero, digamos, se puede hablar de víctima colectivamente, digamos, como nación, o como, no estoy hablando específicamente como un partido político o una minoría étnica, no, sino colectivamente. ¿Alguien podría asumir que en el fondo la sociedad civil es víctima en ese contexto para darle un poco como de juego a esta discusión? Es que, de hecho, si usted mira, el derecho internacional habla de crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Lesionaron la humanidad y eso está tipificado en las normas. Pareciera que yo tengo un discurso muy normativo, pero yo creo que uno tiene que partir de esa base que hay unas normas, hay unos crímenes que lesionaron a la humanidad y por eso existe la Corte Penal Internacional, ¿cierto? Porque son crímenes que no tienen, en algún momento no tienen territorialidad, sino que se pueden juzgar a través de un tribunal de ese tipo. Y yo sí creo que en lo local hay víctimas colectivas, que tienen más fuerza, que tendrían más fuerza su referencia que si fueran víctimas individuales. Por ejemplo, poner como casos específicos el de la UP, que es recurrido, pero que es un caso de víctima colectiva, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de territorios como Bojayá, en la toma que hizo en ese enfrentamiento guerrilla y paramilitares, ahí hay unas afectaciones colectivas. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Paz de San José Apartado, y si uno mira muchos ejemplos que son daños colectivos, que antes que ser homicidios, digamos, selectivos, uno a uno, le están haciendo daños a unas comunidades específicas, y de hecho pues la guerra en Colombia, yo creo que aquí en alguna medida hay víctimas, somos víctimas, ¿cierto? Complemento la definición que da la norma internacional. El etnocidio, por ejemplo, es una etnia. El genocidio también es un delito colectivo, no individual. La muerte de los esperanzados en Urabá por parte de la FARC es un genocidio, son víctimas colectivas. En general, hay grupos de personas o una comunidad
que es afectada por los victimarios. Por lo tanto, existe una colectividad que es víctima. Sin embargo, vuelvo una vez más a la discusión inicial. Se hablaba digamos, de las víctimas en el contexto de la reparación. Y resulta que muchas víctimas, muchos grupos incluso, a veces lo único que quieren es ser reconocidos como tal, ni siquiera que se les dé una prerrogativa, que obviamente está dentro de su derecho. Hay grupos que simplemente queremos ser reconocidos como víctimas y en ese orden de cosas es suficiente que un grupo sea reconocido como tal para asumir que eso hace parte de la reparación. Bueno, asumir que digan la verdad del victimario, Exactamente. que digan la verdad, Perfecto. es parte de la reparación, aunque no haga reclamación de indemnización. ¿Pero es suficiente? No, eso depende del que lo pidan, eso depende de la condición de las víctimas. Si yo digo, como pueden decir las madres de la Candelaria, que díganos dónde está enterrada y dónde está mi hijo y con eso me basta, pues eso es una respuesta y una responsabilidad personal. Pero si además de eso recurre a la ley para ser indemnizado, por ejemplo, eso va más allá de la simple afirmación de que es víctima, que basta con la verdad que le diga. Eso tiene ese matiz. Sí. No es ingenua la pregunta que estoy haciendo porque la estoy pensando en el contexto de los victimarios y víctimas. Es decir, de esa relación victimario-víctima, donde en un momento determinado una negociación, un acuerdo, un diálogo podría destrabarse. No estoy hablando específicamente de los diálogos con las FARC en ese momento en La Habana, sino el solo hecho de que el otro entienda que yo tengo parte de verdad cuando pido que me reconozcan como víctima, ¿de acuerdo? A pesar de mi condición, en un contexto diferente, en este caso de victimario. Yo no sabría cómo pues, afrontar eso, ¿cierto? Yo creo que hay cosas que tendrán que venir con el tiempo, ¿cierto? Cómo se decante lo que se está negociando, por ejemplo, en La Habana. El tema de la victimización en relación con los acuerdos con las FARC van a ser muy complejos, muy complejos. Yo sí creo que tiene más fuerza declararse como víctima colectiva. Yo en eso creo bastante, como en la reclamación de tierras de manera colectiva, también creo que eso es una salida, digamos, interesante. Porque ¿cuál es el asunto? El asunto es que yo le estoy reclamando algo así como en bloque a el Estado y a un grupo armado ilegal que nos dé los tres elementos que siempre se invocan: la verdad, la justicia y la reparación, ¿cierto? El reconocimiento de víctima colectiva es una de las tantas reparaciones, ¿cierto? Un reconocimiento es una reparación, pero tendrán que venir la justicia. Hay quienes piden justicia. Bueno, usted ya me dijo por qué mataron a la gente de la UP, ahora pague cárcel. Y no solo pague cárcel, entonces venga y devuélvame de alguna manera, mediante una reparación simbólica, si se quiere, eso que usted me quitó. Entonces yo creo que verdad, justicia y reparación, si le añaden la no repetición, son como los elementos básicos. Habrá quienes quieran unas y quienes quieran otras. En Montes de María, por ejemplo, la comunidad fue reparada colectivamente y de manera simbólica. Por ejemplo, haciéndole una carretera, haciendo un parque, haciendo un centro médico o poniendo una escultura. Esas son reparaciones simbólicas que se pactan con la comunidad. Que es incluso interesante, y le cuento una anécdota que tiene que ver con eso, que no ha sido muy publicitada, pero que afortunadamente estamos ahí como al tanto. En la sentencia del año pasado contra Iván Laverde Zapata, alias el Iguano, una sentencia parcial sobre su pertenencia al bloque, al Frente Fronteras del bloque Catatumbo, en norte de Santander, la Corte Suprema, en su decisión, le pidió al Ministerio de Comunicaciones o al MINTIC que hiciera taller con periodistas en norte de Santander como una medida de reparación. ¿Por qué se llegó a esa petición en esa sentencia? Porque es que la Corte concluyó, ¿cierto?, que los medios de comunicación, en el caso específico de norte de Santander, habían cubierto mal el conflicto en la década del 90 y por tanto había que
decirle a los periodistas, venga, fórmense otra vez y no revictimicen, no estigmaticen y por favor reparen esas víctimas. Eso ha sido muy interesante. Entonces yo creo que si hay unos mecanismos de reparación muy fuertes, que son colectivos, que son regionales, como el caso de Trujillo, por ejemplo, o en el caso local en Antioquia, el caso de Pueblo Bello, donde se ha hecho una intervención por parte del gobierno departamental como medidas de reparación. Unas son medidas de reparación económica que le dan a gente medios productivos, pero otras son simbólicas que son valiosas porque evitan perder la memoria. Perfecto. Yo, frente a eso, no sé, me aparece una nueva inquietud y es la siguiente, y no sé si la pregunta sea de alguna manera clara, y es esto. El hecho de que una víctima no reclame, sino hasta, digamos, entre comillas, lo que le interese, la reparación, la justicia, la verdad, no sé. Muy bien. ¿Exime al Estado de ir más allá de lo que la víctima pide? Es decir, ¿acaso no es una obligación del Estado cumplir al máximo más allá de la solicitud que una víctima le puede hacer? Lo digo porque es que pareciera entonces que si digamos una colectividad, para hablar de una colectividad o una víctima en particular, se conforma con que simplemente sea reconocida como víctima o la verdad, uno de ellos simplemente, entonces pareciera que hasta ahí llega el Estado o el Estado debería ir más allá de lo que está pidiendo la víctima en un momento determinado. No, las sentencias de reparación son de múltiples entrega de reparación, entregan tierras, hacen simbólicamente, como lo señalaba Juan Diego, sobre un curso para los periodistas. El magistrado, la magistratura valora diferentes formas de que no solamente lo que pide la víctima, es que la víctima no pide sino la verdad y justicia y la reparación en abstracto, pero es el Estado el que concreta en las sentencias la reparación y la condición de víctima. Pues yo no sé, yo de pronto discrepo allí porque digamos que hay una voz, sí, representativa de las víctimas que reclama, pero insisto, hay una suerte de víctimas que no son visibilizadas por muchas cosas, entre ellas el desconocimiento, el no conocer los derechos, el estar marginados, digamos, de los centros donde se discuten este tipo, digamos, de situaciones, y lo digo por conocimiento de causa, es decir, por el cubrimiento que uno le ha tocado en ciertas regiones donde la gente ni siquiera en un momento determinado sabe que puede ser reconocida como víctima. Yo entiendo que, claro, que el Estado ha intentado a través de diferentes acercamientos, sensibilización, pero todavía hay una suerte de ingenuidad, digamos, política, por decirlo de alguna manera, de las víctimas, de muchas víctimas en este país. O de decisión personal. Yo conozco, en desarrollo de una investigación que estoy haciendo, yo conozco campesinos que perdieron su tierra en Urabá, que la tuvieron que vender a bajo precio, como venta forzada, que esa es una de las, digamos, de las caracterizaciones del despojo, que me dicen, yo no voy a reclamar tierra. Ya, fueron víctimas, sabe que vendieron a menor precio, y se paran y dicen, no, yo no quiero reclamar. ¿Por qué no quiere reclamar? No, es que a mí me da mucho miedo. Primera condición. Segunda condición, es que míreme, yo ya tengo 80 años, yo cuando me fui de Urabá tenía 50 y podía trabajar, tenía 60 y tenía fuerza, ahora tengo 80 años, ¿yo cómo voy a trabajar esa tierra que me devuelvan? Yo no estoy interesado. Y como ese campesino que le habla a uno, yo no estoy interesado en eso. Habrán otros que digamos que más pudientes, porque es que hay la víctima, es que hay un error como, secuestrados, por ejemplo, es que hay víctimas pudientes. Yo creo que en el imaginario se ha construido una víctima pobre, extramural, que vive en la periferia, pero hay víctimas pudientes que fueron afectadas por el secuestro, particularmente a finales de los 90 y principios del 2000, que no van a reclamar, porque no tienen la necesidad, porque eso les da visibilidad y no la quieren. Entonces hay unas cosas que son por miedo, otras cosas por incapacidad de trabajar la tierra en el caso de los reclamantes, y otras porque sinceramente políticamente dicen no metamos en eso, y familias de dar así. No, claro, y eso está perfectamente claro, y en ese sentido insisto en la redefinición, es decir, de cómo el concepto de víctima no simplemente se reduce a que alguien pida ser reconocido como tal, alguien pida una reclamación, alguien pida una rectificación, alguien pida incluso una subvención económica, sino que incluso más allá de la
definición misma hay unas víctimas silenciosas, una de ellas, y estoy de acuerdo, es decir, pero ese concepto de víctima para el Estado, simplemente si usted no reclama, pues es asunto suyo, ¿qué? Mire, el ciudadano que no tiene cédula no existe jurídicamente. La víctima que no reclama ni se inscribe, el Estado no la puede reconocer porque eso no ha hecho su representación, es en abstracto. Tiene que hacerse valer como en cualquier juicio. Si usted demanda, tiene que demandar a nombre propio o a nombre de alguien. Si no, usted no puede reclamar. La República de Colombia le reclama a la Unión Soviética, ¿qué le reclama? ¿Como Estado o como República o como persona? ¿Qué las víctimas colombianas pueden reclamarle a Cuba por haber apoyado al ELN? ¿O debe ser el Estado colombiano el que le reclame a Cuba? Propongo eso en discusión, porque así como Alemania ha indemnizado y ha actualizado las indemnizaciones a los judíos por la persecución por ser víctimas de los nazis, aún hoy el gobierno alemán, aunque los judíos vivan en Israel o sean polacos o de otro país distinto a Alemania, nosotros deberíamos pensar que los países que ayudaron a la guerrilla o ayudan a la guerrilla también son victimarios. Bueno, eso está muy bien. Los paramilitares, como en el caso de Israel. También. Cierto, ahora que tenemos el presidente de gira por allá, podríamos pensar que debió haberle reclamado por la presencia de empresas que fortalecieron aquí el paramilitarismo. Pero hay una diferencia, una cosa, el Estado cubano participó directamente como Estado en eso, y allá fueron particulares, pero aún así... No sabemos. Bueno, pero se puede investigar. Habría que preguntarle a Yair Klein cuál fue la participación del Estado israelí en eso. Sí, eso sí. Bueno, eso me parece que da muestras de lo que realmente implica acercarse a un concepto tan complicado como el de víctima, en donde sigue dando vueltas una última idea del doctor Jaramillo, en donde quien no tiene una cédula no existe jurídicamente. Miraremos en el próximo segmento si quien no reclama definitivamente, siendo víctima, no lo es. Ya volvemos. Memoria, justicia y no repetición. Estamos en la fuerza de los argumentos. Nos acompaña Juan Diego Restrepo y el doctor Jaime Jaramillo Paneso. Y estamos hablando de la importancia que tiene, obviamente, un marco normativo alrededor de un concepto como el de víctima. Y desde luego, el concepto tiene que estar enmarcado no dentro de la, digamos, interpretación individual de cada persona que se sienta víctima o no, sino dentro de una normativa. Sin embargo, cuando se negocia en medio del conflicto, es posible que esa redefinición y esa normativa vaya cambiando permanentemente. En ese orden de cosas, digamos, la norma es suficiente en un momento determinado para definir el marco de lo que significa una víctima. Lo digo porque mañana, tal vez, fruto de las conversaciones que tenemos, sea necesario redefinir ese concepto en aras de mejorar los acuerdos o los diálogos. ¿Eso es posible concebirlo así o no? Es posible, porque las normas hechas por los hombres se modifican por los hombres mismos y las circunstancias. Perdón. Habrá que ver cuál es el límite de las aspiraciones políticas o el límite de las consecuencias políticas de los diálogos. Pero eso ya es un poco de adivinanza. Tenemos que esperar hasta dónde llegan los acuerdos en los diálogos de La Habana y los que vengan con el ELN. De manera que meternos en esa especulación es una especulación positiva y esperanzadora. ¿De qué? De que aquellos que fueron víctimas y no están registrados o no se sienten víctimas puedan ser debidamente reconocidos. Hasta ahí podría llegar yo, no más. O sea que podríamos decir que las víctimas que en este momento normativamente no son reconocidas como tal, siempre de alguna manera tendrán la posibilidad de insistir en ser cobijadas. ¿Eso es un obstáculo o facilita en un momento determinado
la posibilidad de dialogar, de acercarse mejor. Que yo no te entiendo un poco cuando vos decís que hay unas víctimas, digamos, que no están cobijadas bajo la norma, ¿cierto? Sí. Habría que mirar cuáles y habría que precisar la norma. Lo que yo sí creo es que legislar en medio de la guerra es muy complejo y este país ha sido sui generis en eso, ¿cierto? Ha hecho unas normas para desmovilizar un factor de la guerra que era el paramilitarismo, legisló solo para eso, que es la ley 975 de Justicia y Paz. Luego vino la reconfiguración de grupos neoparamilitares, paramilitares de cuarta generación, BACRID, como se les quiera llamar, y apenas hoy estamos entendiendo que sobre eso también hay que legislar. Entonces estamos preguntándonos, oiga, ¿y las víctimas de los surabeños entonces tienen derecho a ayuda humanitaria o son víctimas de la delincuencia? Es que estamos en una guerra y lo que hay que entender es que esas normas que se crean en medio de la guerra tendrán que ser reformuladas cuando la guerra se acabe. Por eso es que uno mira con expectativa el tema, en particular de las víctimas en la mesa en La Habana, porque bueno, vamos a ver cómo se reformulan no solo esta ley, ¿cierto? La ley 1448 que es la de víctimas, por ejemplo la ley de tierras, las leyes de desmovilización y muchas otras tantas leyes. Entonces ahí habría que reformular. Hubiera sido muy interesante que la guerra paramilitar y subversiva hubiera parado en el mismo momento, para así tener más claridad, pero es que hemos hecho normas para unos, normas para otros, esto es una legalidad impresionante. Bueno, en el marco de los diálogos específicamente, lo que pasa hoy en La Habana, ese tema es el central y tal vez a eso quiero apuntar en este último tramo del programa, y es que como está concebida la ley de víctimas, ¿cierto?, para los negociadores de las FARC, es insuficiente porque no se sienten, de alguna manera, víctimas dentro de esa normatividad. ¿Eso qué puede implicar? Es decir, eso al final, ¿qué puede implicar? Reformular la ley para continuar los diálogos, hacerlo a posteriori no creo que sea una cosa tan sencilla. Por eso, básicamente, toda esa suerte, digamos, de preguntas previas para llegar básicamente a esa pregunta. El concepto de víctimas que tiene las FARC no es el mismo concepto que está dentro de la ley de víctimas nuestra. ¿Qué podemos decir frente a eso? Yo asumiría la discusión de otra manera, y es la condición de no ser autores de delitos de lesa humanidad, que por lo tanto piden perdón y olvido o piden simplemente ausencia de juzgamiento para poder participar en las elecciones y para poder incorporarse a la vida civil. Ese sí es el problema de fondo, no el problema de asumirse como víctimas o como victimarios. Yo creo que esa discusión va a quedar atrás y ahora comienza la discusión de fondo, y es el problema de si son meritorios de la indulta o de la amnistía, o cómo resolver ese problema en la discusión del segundo punto de los diálogos de La Habana. Juan Diego. Yo creo lo mismo. Yo lo que creo es cómo cómo van a afrontar las FARC no las indicaciones, sino ya los procesos que tienen abiertos por toma de poblaciones, por secuestro, por homicidio múltiple, por masacres, que son en esencia crímenes de lesa humanidad por los cuales tendrán que responder. Ahí no es tanto mirar si ellos son víctimas o no, sino cuál va a ser el tratamiento que les va a dar la justicia, ¿cierto?, para poderlos reinsertar a la vida civil y posiblemente lleguen a la vida política. A los paramilitares se les aplicó la ley 975, reformulada recientemente, y las penas van de 5 a 8 años previo cumplimiento de requisitos. Y que está vigente. Claro, entonces habría que mirar cuál es la justicia que se les va a aplicar a ellos para que ahí sí, ¿cierto?, se les juzgue como victimarios. Eso también está en discusión. Y el caso particular de la ausencia de las víctimas o de representantes de las víctimas en el marco de la negociación, ¿qué podríamos, digamos, como predecir frente a eso? Porque igual en el centro están las víctimas, pero las víctimas, como obviamente otros sectores que no están, pero estamos hablando específicamente de las víctimas que no están, digamos, en este acercamiento, ¿eso no es un contrasentido? Yo preferiría que eso no se convirtiera en una asamblea en La Habana, porque llevar las víctimas de
de las guerrillas, en este caso serían tantas como organizaciones hay, y eso es dilatar los diálogos. En primer lugar, a las víctimas las representa el Estado colombiano que está en sus negociaciones. Debe ser el representante de las víctimas, porque él es el representante de la nación colombiana, los que estén ahí. Y en segundo lugar, porque las víctimas tienen posibilidades de enviar documentos a los negociadores para que sean tenidos en cuenta. Pero ¿qué harían las víctimas allá en La Habana? ¿Qué harían distinto a lo que hacen de pedir verdad, justicia y reparación? Yo no le vería eso practicidad. Sería más bien una cosa simbólica, pero no es práctico para las negociaciones y para los diálogos. ¿Qué piensa, Juan? Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que las víctimas están representadas en el Estado por sectores. Entonces, si uno mira, está el sector empresarial, están policías, están los militares a través de Óscar Naranjo, a través del ex general Mora Rangel, está el Estado mismo a través de los negociadores. Lo que pasa es que yo sí me preguntaría, y en eso el doctor me ayudará a recordar, si cuando se hizo la mesa de Ralito y se firmaron los acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia, también se reclamaron víctimas, también se reclamó la presencia de las víctimas, porque esos son dos tonos distintos que se le da a las negociaciones con grupos, digamos, ilegales. Aquí se reclama la presencia de víctimas, pero cuando se negoció con el Estado Mayor de las Autodefensas, ahí nadie salió a decir que había que llevar víctimas a Santa Fe de Ralito. Eso marca una diferencia del tema. Pero hay una cosa importante después de eso, Juan Diego, y es que las víctimas aparecen en las versiones libres y confrontan a sus victimarios. Y ahí es donde se inicia la aparición de las víctimas que estaban invisibles por el temor, por el miedo a los asesinos y a los victimarios. Entonces, eso dio nacimiento a las organizaciones de víctimas que hoy existen. Bueno, yo, para terminar, previo a la última pregunta, quiero hacer alusión a unas palabras de María Teresa Uribe, nuestra entrañable profesora, que dice lo siguiente: ¿hasta dónde este país aguanta la verdad? ¿Hasta dónde la va a aguantar las FARC, que dice que no hicieron nada? ¿Hasta dónde la va a aguantar la oligarquía de este país que está untada de sangre hasta los ñames? ¿Hasta dónde lo va a aguantar la Iglesia Católica? Aceptar la verdad. Por eso es tan importante la memoria. ¿Realmente es posible, con este panorama de la profesora Uribe, concebir la posibilidad de una cercanía, de un reconocimiento real de las víctimas, con esta, digamos, hipocresía que a veces nos ha caracterizado? Doctor Jaramillo. Nos tenemos que bajar de una nube. Nunca vamos a saber la verdad entera. Nunca vamos a saber todos los hechos ocurridos, porque muchos de los actores han muerto, porque son 50 años y en 50 años han muerto tanto víctimas como victimarios. De manera que en ningún proceso se conocerá la verdad total y absoluta. Además, una verdad jurídica y otra cosa es la verdad histórica, o sea, la real que pasó con los hechos. Hay que diferenciar la historia de la memoria. Queda la historia, pero la memoria es ocupada por el olvido. Diego. Yo creo que sí hay que hacer memoria, hay que recordar los hechos. La pregunta es ¿para qué sigue haciendo memoria? Y lo que se ha dicho siempre es que uno hace memoria para evitar la repetición, ¿cierto? Por eso los monumentos, por eso tantas actividades. Y yo creo que hay que potenciar ejercicios de memoria, ejercicios como de evocación, pero para dos cosas fundamentales. Uno, para evitar la repetición de los hechos. Y dos, porque han dicho algunos teóricos que hacer memoria es tener poder, ¿cierto? Porque se construye, ¿cierto? Unos hechos desde la perspectiva, digamos, ciudadana, no desde el poder. Entonces yo sí creo que la gente tiene que hacer memoria, se tiene que agrupar para hacer memoria, pero que tenga claro que es para evitar la repetición y para superar, digamos, niveles de odio y para superar niveles de venganza, y en últimas la memoria estará dispuesta es para la reconciliación. Bueno, pues
Apenas es un abrebocas de un tema que es y seguirá siendo complejo. Muchísimas gracias al profesor Jaime Jaramillo Paneso, al profesor Juan Diego Restrepo y a ustedes por haber estado aquí en La Fuerza de los Argumentos, un espacio en donde la Universidad de Antioquia pone al servicio de la palabra para pensar mejor, elegir mejor y de alguna manera formarnos mejor.